Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 82 de Onda Felicidad. Es el episodio con el que vamos a acabar esta tercera temporada. Es el episodio con el que despedimos, pues ni más ni menos que 80 y pico entrevistas. Son 82 episodios, pero algo menos de 80 y pico entrevistas porque hemos tenido algún especial, hemos tenido alguna especie de recordatorio, alguna presentación. Pero bueno, son seguro, 80 y pico horas hablando de enfermedad celíaca, de salud digestiva, de bienestar emocional también, porque hemos hablado mucho de salud mental, de emociones. Y el programa de hoy es muy especial porque es un programa en el que vamos a repasar las 5 entrevistas, en este caso sí, las 5 entrevistas más escuchadas de esta tercera temporada. Bienvenidos a los que estáis aquí en directo, en Twitch. Si no nos podéis seguir, no pasa nada, porque este programa se va a poder escuchar, como siempre, a través de las plataformas en las que llevamos ya casi 3 añitos, no, 2 añitos. Pero os agradezco mucho la confianza, porque bueno, es todo un reto para mí estar aquí trabajando para que, bueno, pues en directo se hagan las cosas bien. Y aunque he trabajado muchos años en la radio y he estado en programas en directo, llevarlo todo yo me supone un reto, así que os agradezco la confianza que estéis aquí y espero que pasemos un ratito muy agradable revisando esas súper 5 entrevistas. Os tengo que dar las gracias también a los que nos estáis escuchando o a los que nos vais a escuchar a través de las plataformas habituales, porque esta tercera temporada ha habido un cambio realmente importante en el programa, en cuanto a audiencia, en cuanto a escuchas, a reproducciones. Yo no me imaginaba que un programa en el que en el que hablamos mucho, ¿no?, de enfermedad celíaca pudiera tener, bueno, pues el alcance que tiene. Hemos aparecido en medios de comunicación como podcasts interesantes y podcasts destacados, en medios como en la revista Elle, por ejemplo, y cada vez nos escucha más gente, no solo en España, sino en América Latina y en todo el mundo. Yo cuando veo las estadísticas, a veces me quedo flipada un poco de que, bueno, pues haya gente en la otra punta del mundo que esté aprendiendo con los profesionales que pasan por Onda Felicidad. Así que mil gracias. Somos ahora mismo algo más de 6.000 personas que estáis suscritas a Onda Felicidad en distintas plataformas. Mil gracias de corazón. Y muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Pedazo de invitados, de verdad. Cuando trabajamos en redes, cuando subimos información en redes, yo siempre contesto lo mismo. Cualquier duda que tengas sobre enfermedad celíaca, hay un podcast de Onda Felicidad para solucionarlo. Y está clarísimo, o sea, con más de 80 entrevistas, cualquier duda sobre enfermedad celíaca la podemos resolver en algún podcast. Y es gracias a profesionales estupendos y maravillosos que deciden pasar un ratito conmigo, charlar un ratito conmigo para, bueno, pues que los pacientes de enfermedad celíaca o, bueno, como otros casos, ¿no?, de otros problemas digestivos o de otros problemas de salud, tengamos acceso a esa información actualizada y rigurosa. Así que de verdad que muchísimas gracias por regalarnos ese tiempo, ese conocimiento que está recogido en esos 82, con el de hoy, programas. Los programas los podéis encontrar en felicidad.net/podcast, en todas las plataformas y hasta en mi pueblo, en la radio local de mi pueblo, en Cangas de Narcea, en Radio Narcea, emiten también el programa los jueves y los domingos. Para mí eso es un súper orgullo. Así que vamos a comenzar ya con ese repaso. Como os decía, en esta temporada hemos emitido 23 entrevistas, algo más de 23 horas de emisión, de podcast. Hemos tenido de todo, o sea, hemos tenido salud mental, hemos tenido, por desgracia no, hemos tenido a profesionales relacionados con la oncología, que, bueno, pues nos han hablado de esa enfermedad desgraciada, ¿no?, como decía. Hemos tenido sobre todo pues mucho aparato digestivo, mucha enfermedad celíaca, muchos profesionales de la nutrición, que yo soy súper fan de los dietistas nutricionistas y aquí han pasado algunos maravillosos. Hemos también tenido, que yo los admiro mucho, profesionales tecnólogos de la alimentación como Sara Garrido y, bueno, pues los oyentes de Onda Felicidad, esto es como una especie de ranking, pero no es así. Los oyentes de Onda Felicidad han escuchado sobre todo los 5 programas que vamos a escuchar ahora. No los vamos a escuchar enteros porque estaríamos aquí toda la mañana y no tiene sentido. No los vamos a escuchar enteros. Pero sí que vamos a escuchar algunos trocitos que me parece muy interesante recordar y que me parece muy interesante destacar en el caso de que no hayáis escuchado el podcast en concreto.
Están todos disponibles, como ya os digo. Podéis suscribiros en vuestra plataforma favorita y, por supuesto, podéis suscribiros aquí en Twitch, que está siendo toda una experiencia muy chula. Y da igual, aunque seamos poquitos, a mí no me importa. Yo me lo paso fenomenal estando aquí con vosotros y revisando un poco hoy, bueno, pues ese top 5 de Onda Felicidad que arranca ya. Vamos a ir del 5 al 1. Vamos a ir del 5 al 1, pero os quiero poner, a ver si lo hago bien, os quiero poner tengo aquí la chuleta, el ordenador, un extracto que es súper interesante porque, bueno, pues viene a explicar un poquito todo lo que es felicidad, ¿no? Vamos allá. Luego os digo de quién es. En el momento en el que hay algo que te tira para abajo, eso es un síntoma de alerta. El problema es que como hemos normalizado tantos síntomas y tantas patologías o tantos problemas que son muy frecuentes, pero hemos pensado que son normales, pues no tenemos un concepto muy claro de lo que es la salud. En este sentido, bueno, es un poco dramático. Yo hago unos cuestionarios muy largos. Me acuerdo que me decía una paciente, hija, entre todo lo que preguntas tú o ir al cura a confesarse, dice, no hay mucha diferencia. Y yo, bueno, seguro que yo te pregunto muchas más cosas. Pero ¿qué pasa? Que al final, al principio yo le pregunto al paciente por los síntomas que tiene, ¿no? Y por los que quiere consultar, pero luego ya me encuentro una cantidad de cosas en el cuestionario y digo, pues esta persona lleva con estreñimiento toda la vida. Esto no me lo va a decir con dolores de cabeza toda la vida, anemias. Y digo, y esto no lo tiene ni siquiera asumido como un problema de salud. Entonces, no tenemos una idea clara de lo que es la salud. Así que, bueno, ahí hay que hacer un trabajo muy importante con el paciente para hacerle entender que ahí hay un desequilibrio que poco a poco ha ido dando algo de avisos. Ahora por aquí, ahora por allá, pero si lo hemos normalizado, hemos pensado que era, bueno, pues no pasa nada, pues es normal, nadie nos ha dado una información. Es que ni siquiera en el colegio nos enseñan educación básica de la salud. Entonces, claro, estamos expuestos a los condicionamientos de nuestra familia, de lo que hayamos visto en el entorno. Bueno, pues si mi vecina también tiene o mi mejor amiga también tiene los con la regla, es que es normal. Entonces, claro, estamos muy expuestos a esta situación y no somos capaces de detectar que hay algo que poco a poco nuestro cuerpo ha ido dando señales porque hay un desequilibrio. Y yo, con el conocimiento que tengo ahora mismo, Lorena, hay muy poquitas patologías que yo no encuentre que haya algo de verdad que lo esté justificando. Y cuando no lo encuentro, pues sinceramente creo que es mi limitación de conocimiento, porque esto es en evolución continua y yo sé mucho, pero también entiendo que me quedará mucho por seguir aprendiendo y conociendo el resto de mi vida. En el momento en el que hay... Bueno, no os voy a decir todavía de quién son estas palabras, porque bueno, es el podcast más reproducido de esta temporada y probablemente se acabe convirtiendo en uno de los más escuchados de todas las temporadas, junto con el de la doctora Sari Arponen, que es una maravilla, es de la primera temporada, pero os lo recomiendo, y junto con el podcast también del doctor Molina, del Hospital Universitario de Cáceres, que nos habla de la sensibilidad al gluten / trigo no celiaca y nos abre los ojos en cuanto a esa patología tan reciente. Luego os cuento de quién es el número 1, ya os digo, es el más escuchado, pero aquí hay unas cosas que esta doctora nos cuenta que para mí son muy importantes y cuando esta semana revisaba los podcasts más escuchados, volví a escuchar el suyo y había momentos en los que me emocionaba, porque habla de conceptos que son muy importantes. Por un lado, no sabemos lo que es la salud y yo no sé si a vosotros, si a alguno de los que estáis aquí, que podéis dejar comentarios en el chat, estoy a todo, lo estoy viendo todo más o menos, espero no liarla mucho. No sé si a algunos ha pasado, pero yo no sabía lo que era estar bien hasta que me diagnosticaron enfermedad celíaca después de 14 años de médicos. Yo pensaba que estaba más o menos bien, o sea, yo había normalizado el encontrarme cansada, mis padres habían normalizado, porque era pequeña, claro, era una niña, las rabietas frecuentes que tenían, habían también normalizado que de vez en cuando pues tenía episodios de gastroenteritis de 3 semanas y se me iban pasando solas. Habíamos normalizado muchas cosas porque no nos daban respuesta, no nos daban respuesta. Ellos consideraban que yo no estaba bien, iba a los médicos y me decían, es una niña caprichosa, no le gusta comer, llama la atención de esta manera, porque está todo en orden. No estaba todo en orden, había cosas que eran obviamente señal de alerta,
Pero pasó una cosa que también comenta nuestra superdoctora del número 1, ¿no? Cuando no sabes, cuando crees que que no puedes ayudar al paciente porque hay una clara limitación del conocimiento, deriva a un especialista que esté actualizado en el campo que sea. Entonces, bueno, pues en Onda Felicidad lo que hacemos, y por eso he colocado ahora mismo este audio, es tratar de poneros en contacto a través de las ondas, ¿no? A través de Internet, con profesionales que son expertos, que están especializados, que le van a dar vueltas. De hecho, esta doctora, luego os contaré más, lleva casos realmente complicados de personas que trabajan en lo privado, de personas que realmente están ya desesperadas, no han sido capaces de, por mucho que lo han intentado, de ayudarles, y llegan a ella, bueno, pues buscando un poco esa etiqueta, que a veces lo que necesitamos para empezar a recuperarnos es saber qué es lo que me pasa exactamente, porque eso también nos ayuda a relajarnos, a decir, vale, ya sé lo que tengo y ahora a trabajar. Entonces, el objetivo de Onda Felicidad, el objetivo de esos 80 y pico programas es que tengáis acceso a información rigurosa, actualizada, que os empodere como pacientes, no solo para cuidar de vuestra salud, sino también que os dé una serie de herramientas en forma de conocimiento para cuando vayáis a la consulta podáis entender lo que os están haciendo, lo que os están pidiendo y lo que os están contando, ¿vale? Así que luego os desvelo quién es ese número 1, que además la vamos a volver a escuchar porque, bueno, el podcast completo es una maravilla, pero quería que quedara clara esa idea de no hay que normalizar síntomas, tenemos que acudir siempre a profesionales y a veces, bueno, pues necesitamos dar alguna que otra vuelta para encontrar el profesional que realmente nos va a ayudar, ¿vale? Vamos ahora sí con el número 5 de este top 5, que es el segundo episodio, ni más ni menos, voy a seleccionarlo aquí, es ni más ni menos que el segundo episodio que emitimos en septiembre, ¿vale? Empezamos la temporada con el gran, maravilloso Aaron Jiménez, psicólogo y coach, experto en gestión de emociones. Hablamos de, bueno, pues cómo las enfermedades crónicas afectan también a nuestras emociones y, bueno, hay una pescadilla ahí que se muerde la cola y cómo gestionarlo eso de la mejor manera posible. Y luego, de repente, el segundo episodio, pues yo estaba en Asturias grabando y me fui virtualmente hasta Sevilla. El quinto episodio más escuchado de toda la temporada es el episodio número 57 que grabamos con el doctor Ángel Cebolla. El doctor Ángel Cebolla es el CEO de Biomedal, que es una empresa biotecnológica que está ubicada en Sevilla y que son los responsables de los test Gluten Detect. ¿Vale? Los test Gluten Detect es la línea doméstica de esta empresa, es una línea, la pusieron en el mercado hace unos años y permite detectar ingestas de gluten. Y ahora os explico por qué es tan sumamente interesante. Tienen dos líneas, ¿vale? De hecho, el último episodio la semana pasada fue con la doctora Laura Coto Alonso, que nos habló también de este tema porque ella se doctoró precisamente en Biomedal. Ellos consiguen, a través de la detección de los péptidos inmunogénicos del gluten, vamos a llamarlos a partir de ahora GIP, que son unas cantidades, unos fragmentos de gluten súper pequeñitos, que son resistentes a la digestión. Bueno, a través de la detección de esos péptidos, que se hace sencillamente, muy fácilmente, a través de la orina y a través de las heces, consiguen saber si una persona que es celíaca está haciendo bien la dieta sin gluten de forma estricta, porque si hay pequeñas cantidades de gluten, lo van a detectar en esos GIP, ¿vale? van a estar en esos, se van a ver esos GIP, se van a detectar, ¿vale? Hablamos con él de esa línea doméstica, es decir, yo como persona que tiene celiaquía me compro uno de sus test para saber si he salido fuera de casa y me he contaminado. Si me he contaminado, pues tomar medidas al respecto para que eso no vuelva a ocurrir. Esos son los test Gluten Detect, pero también tienen una línea profesional súper interesante que ojalá pronto esté incluida en todas las guías clínicas y cuando nos vamos a hacer el seguimiento que nos tienen que hacer de forma periódica como pacientes de enfermedad celíaca, pues además de las cosas que normalmente nos miran, nos hagan también estos test. Estos test lo que guardan una relación con el estado de la mucosa intestinal, directamente. ¿Qué pasa? Que para saber cómo nosotros tenemos el intestino, perdón, la única manera de saberlo es haciéndonos una biopsia intestinal, pero es que no nos pueden estar haciendo biopsias intestinales cada 2 por 3 y no pueden estar cada 2 por 3, quiero decir,
porque es invasiva, porque es una molestia para el paciente, aunque cada vez son más fáciles de hacer y ya no son molestas, eso también lo vamos a hablar, pero es molesta en el sentido del engorro, ¿no? De tener que ir, de que te sedan, de que te hacen la prueba, de que en ese sentido. Aparte, son súper costosas. Necesitas personal, necesitas un aparataje concreto y eso hace que en la práctica solo se pidan biopsias intestinales si el paciente no evoluciona bien. ¿Qué pasa? Que sabemos que hay pacientes que evolucionando bien, en el sentido de que desaparecen los síntomas o los síntomas son más leves, no siempre eso guarda relación con el estado de la mucosa intestinal. De hecho, hay un podcast súper chulo, creo que es el 48, yo no sé por qué me sé los podcasts de memoria, pero creo que es el 48 con el doctor Fernando Fernández Bañares de Mutua Terrassa, que cuenta, y atención, o sea, esto es un temazo. De hecho, yo cuando acabé de entrevistarle estaba como asustada. Explica que hicieron un estudio con pacientes que tenían celiaquía, que llevaban la dieta de forma estricta, durante 2 años le siguieron, los síntomas habían desaparecido y cuando hicieron a los 2 años una biopsia, comprobaron que seguían teniendo atrofia vellositaria. Atrofia vellositaria sabemos que es la lesión más grave que puede tener un celíaco, ¿no? Entonces, es muy curioso, a pesar de que no tenían síntomas, el intestino seguía dañado. Entonces, a través de los GIP, de esos péptidos inmunogénicos del gluten, Biomedal, que lleva más de 10 años estudiando esto, que tiene más de 20 publicaciones bueno, publicaciones científicas, vaya, ha comprobado que existe una correlación entre esos resultados que dan sus test, tanto en orina como en heces, y la mucosa del intestino. Los tienen para venta directa al paciente a través de la web Gluten Detect. Os lo vamos a dejar todo en las notas del podcast, pero bueno, si buscáis en internet Gluten Detect lo vais a encontrar. Y lo tienen también, ya os digo, disponible para profesionales. Lo que pasa que, bueno, pues introducirlo de manera sistemática en la práctica clínica es mucho más complicado y llevará un tiempo, pero ojalá pronto nos lo hagan, ese seguimiento. Hablamos con el doctor Cebolla, que ya os digo que es el CEO de Biomedal. Han hecho muchos estudios con pacientes y yo le decía, claro, yo soy paciente desde hace 25 años. Para mí la dieta sin gluten estricta es algo de mi día a día y no se me pasa por la cabeza transgredirla y en todo momento creo que la estoy haciendo bien, en todo momento. Pero bueno, yo le pregunto, tú que trabajas con pacientes, tú que ves el día a día de los pacientes, de pacientes recién diagnosticados, pacientes que llevan mucho tiempo, ¿qué es lo que consideras más complicado a la hora de hacer la dieta sin gluten? Y esto es lo que nos decía. Pues mira, para tranquilizar a todo el mundo, en cuestión de la disponibilidad de etiquetado y cumplimiento por la industria alimentaria, yo creo que ahí puede estar muy tranquilo el celíaco, porque nosotros tenemos un laboratorio y la verdad que solo puedo decir que está dejando de ser un problema. O sea, la mayoría, el 97% de todos los alimentos que nos llegan son negativos, no tienen gluten, y los que tienen muy poco, y luego el laboratorio siempre, o sea, la industria siempre reacciona entre cualquier digamos, contaminación que haya, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad que ahí puede estar tranquilo el celíaco. También, aunque todavía es un precio elevado comparado con otros productos, pero los productos sin gluten, cada vez, al ver más competencia y a ver, digamos, más demanda también, pues parece que están también disminuyendo de precio, ¿no? Creo que cada vez hay productos más asequibles, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que se nota un poquito que se van pareciendo más los precios, aunque todavía queda, ¿no? Sí, entonces yo creo que ahí a la industria no le podemos echar la culpa. O sea, que eso es lo primero. Luego están los problemas del día a día, que no todo el mundo tiene una industria para producir alimentos. Está la casa de uno, que hay que preparar alimentos, está la tienda una tienda artesana o una pastelería o una panadería, que ya ahí depende mucho del entrenamiento que tenga y de la conciencia que tenga el artesano, ¿no? El panadero o el pastelero o los que operan en la cantina de un restaurante, una cantina de un colegio, o las amistades, la casa de los suegros, de los tíos, en fin. Eso puede variar mucho dependiendo de las personas, ¿no?
Eso ahí podemos encontrar seguro peligro para conseguir la dieta. Y luego también, ¿por qué no decirlo? Todos no hacemos siempre lo correcto, ¿no? El compromiso del celíaco con su dieta, ¿no? Esto es muy importante, o sea que la gente fuma, sabe que le hace daño fumar y fuma, ¿no? Algunos, cada vez menos, afortunadamente, pero porque cada vez hay más molestias para los fumadores, ¿no? También se toman, algunos toman drogas, o sea, cuando saben que no es correcto, ¿no? O algunos toman más comida de la que deben y tienen problemas de obesidad, ¿no? O sea, digamos, el compromiso del celíaco con su dieta es muy importante y ahí cada individuo pues es distinto, ¿no? Son como las notas del cole, o sea, hay gente que trabaja para el 10, otro para el notable, otro para el aprobado y algunos pues actúan como si no hubiera un mañana, ¿no? Que tuvieran un examen o sea, no se preparan la lección, ¿no? Entonces, eso afortunadamente son los que menos. Está claro que la mayoría de los celíacos, 90, 85, 90% quiere hacer bien la dieta. Esos son los datos que tenemos. Y bueno, el aprobado, digamos que sería el que cuando ya no tiene síntomas, pues parece que ese nivel umbral es el que todo el mundo quiere aspirar, por lo menos quitar de los síntomas. Pero eso no es suficiente en muchos casos para tener digamos, no tener problemas a largo plazo. Si transgrede la dieta, puede tener consecuencias. Si transgredimos la dieta puede haber consecuencias. En esta temporada hemos hablado también de las consecuencias, ¿no? De transgredir esa dieta. Sabemos que en un largo plazo puede haber problemas realmente serios porque estamos hablando de una enfermedad autoinmune. Estamos hablando de una enfermedad que tiene una base inmunológica, que es nuestro sistema inmunológico el que está en medio de todo este jaleo y que al sistema inmunológico, yo siempre recuerdo aquí al doctor Arquero, el gran inmunólogo, hay que dejarlo tranquilo para que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, si sabemos que algo le está provocando alteración, como es el gluten en el caso de las personas que tenemos enfermedad celíaca, pues hay que dejarlo lo más tranquilo posible. Explica el doctor Cebolla en esta entrevista que la inmensa mayoría de los celíacos queremos hacer las cosas bien. A pesar de ello, no siempre es sencillo, pero queremos hacer las cosas bien. Habla de un porcentaje de personas que se conforman con el aprobado, es decir, como no tengo síntomas, es que estoy haciendo las cosas bien y por desgracia eso no siempre es así. Por eso es tan importante, y hablamos con él de este tema, ahora lo vais a escuchar, el seguimiento que nos tienen que hacer. O sea, de hecho está recogido en el protocolo de diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca que se publicó en el 2018. El seguimiento a las personas que tienen celiaquía tiene que ser periódico e indefinido porque hablamos de una enfermedad crónica. Y esto a veces yo lo cuento en determinados foros y la gente me dice, no, ¿cómo puedes decir eso? Es que es así, es que no hay otra. Yo me diagnostican, probablemente tengo celiaquía desde la primera vez que tomé gluten en mi vida, ¿no? Pero a mí me diagnostican con 14 años y el día que me vaya de este mundo voy a seguir siendo celíaca, a no ser que la ciencia avance muchísimo y de repente me cure, que, oye, pues fenomenal, ojalá y bienvenido. Pero lo que tenemos que asumir a día de hoy es que esto es algo que con lo que tenemos que convivir todos los días y todos los días tenemos que ser estrictos porque en un medio y largo plazo pueden surgir complicaciones y de hecho ese seguimiento está ahí y está recogido en las guías y en los protocolos para comprobar que no surgen complicaciones porque pueden desaparecer los síntomas, incluso lo hablamos con la doctora Laura Couto Alonso en el último programa de esta temporada, en el anterior, el que emitimos la semana pasada, el 81, los anticuerpos de la enfermedad celíaca llega un momento que se negativizan y aunque estás cometiendo transgresiones, no son capaces los anticuerpos de alterarse por esas contaminaciones puntuales, pero sí va a sufrir el intestino, ¿vale? Entonces, no podemos trabajar para el 5, para el aprobado, como dice el doctor Cebolla. Tenemos que trabajar para que nuestro intestino se recupere. Obviamente, yo siempre insisto muchísimo con este tema y soy muy pesada, pero a mí lo que más me preocupa de la enfermedad celíaca no son los síntomas, que obviamente me pueden fastidiar un día, 2 días o una semana y nadie los quiere, obviamente. Lo que más me preocupa de la enfermedad celíaca es lo que no se ve, es mi intestino, es cómo se pone mi intestino cuando me expongo al gluten y si lo hago a menudo porque no sé que estoy transgrediendo, ahí hay un problema serio, ¿vale? Vamos a escuchar un trocito más de esta entrevista con el doctor Cebolla de Biomedal. Os recomiendo sus test, por supuesto.
Sí, vamos, yo creo que por ahí va mucho. O sea, el síntoma determina, quiero decir, la mayoría de la gente, ya digo, se conforma con el aprobado. O sea, lo que quiere es pues un nivel digamos, de bienestar suficiente para seguir su vida de antes, ¿no? Entonces, o su vida, una vida lo más parecida a otros que no tengan ese problema de... Entonces, eso es vamos, puede llegar al engaño por el tema ese, que sabemos que la mayoría de los asintomáticos que toman gluten tienen atrofia vellositaria que tarde o temprano le producirá algún problema. Entonces, por eso hay que tomárselo un poquito en serio. Tenemos unos datos muy interesantes clínicos en los cuales se ve que había dos grupos, en un estudio clínico que hicieron hasta 8 pruebas durante un mes. 8 pruebas de los test nuestros, de heces y de orina. Bueno, pues esto fue en Argentina. Resulta que los sintomáticos, o sea, los que tenían problemas iban allí a la consulta y decían que tenían síntomas, estos estaban distribuidos como una campana de Gauss, o sea, tenían como una media de 3 transgresiones por cada 8 test. Los 8 test representaban prácticamente toda la semana, porque, bueno, no sé si sabes, pero los test de heces, por ejemplo, representan varios días. Test de orina solamente te dan la información de si en un día has estado transgrediendo la dieta. Entonces, prácticamente con esos 8 test te decían si habías estado transgrediendo la dieta durante esos meses. Bueno, pues esas 3 posibles transgresiones mensuales ya era suficiente para darle síntomas a una gran cantidad de celíacos. En el caso de los asintomáticos, los que no tenían síntomas, estaban distribuidos en 2 grupos. Los que cumplían la dieta muy bien, que tenían 0 o 1 o 2 transgresiones, o sea, muy pocas transgresiones, menos del, digamos, el 20% de las pruebas eran positivas, pero también estaban en el otro extremo, en el que tenían todas las transgresiones, o sea, tomaban gluten todas las veces o casi todas, le daban 8 de 8 positivas o 7 de 8 positivas. O sea, estaban en esos 2 grupos. O sea, los que son asintomáticos porque no toman gluten o porque no tienen síntomas, toman gluten. O sea, qué complicado se lo ponemos a los clínicos, ¿eh? ¿Entiende el juego de palabras? O sea, el juego de palabras es, son asintomáticos porque no tomo gluten, pero hay otro grupo que como es asintomático toma gluten. O sea, que aunque toma gluten porque sabe que no le hace daño. Entonces, o sea, no va a provocar algún rechazo sintomático, ¿no? Entonces, bueno, son datos interesantes por el tema de eso, que dentro del colectivo celíaco es como, bueno, la población humana, la diversidad de la población humana, hay de todo tipo, ¿no? Los que sacan 10, los que sacan suspenso y los que sacan aprobado y los que sacan buenas notas, ¿no? Entonces, bueno, la labor de nuestro producto es ayudar sobre todo a los que quieren hacer la dieta. El que no quiere hacerla, creo que no les va a ayudar porque bueno, yo soy feliz así, pero el que quiera hacerla y quiera ver si realmente la está cumpliendo, quiere que su hijo ver si lo están cumpliendo bien, si le dan de comer bien en el colegio o los amigos, no tiene ese tipo de problemas, pues el producto nuestro está orientado para ese colectivo. Bueno, yo creo que Ángel, que el doctor Cebolla lo ha dejado muy claro. Los test de uso doméstico de Gluten Detect, tanto en orina como en heces, sirven para comprobar que estamos haciendo las cosas bien y tienen estudios que muestran esa correlación. Él hablaba aquí de uno concretamente en Argentina, pero bueno, está todo publicado. X positivos, X test positivos durante un periodo determinado de tiempo está totalmente ligado a una atrofia vellositaria, mientras que si vamos haciéndonos periódicamente estas pruebas en nuestra casa, ya os digo, son test de detección de gluten, por así decirlo, en orina y en heces, si estos resultan negativos, pues sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Yo los uso, siempre me llevo un susto, me pongo nerviosa, en plan, madre mía, me saldrá positivo, me saldrá negativo. De momento cruzo los dedos porque va todo bien. Pero bueno, que sepáis que están ahí, que están disponibles, que son muy fáciles de usar
Y bueno, que hay momentos en los que a mí me parecen muy guays para el seguimiento en general, pero también hay momentos en los que son especialmente útiles, pues eso, en épocas de vacaciones, con los niños en el colegio, porque no todos son los síntomas. La enfermedad celíaca es así de, entre comillas, puñetera, me vais a perdonar la expresión, pero a veces no muestra de forma externa síntomas, no da la cara y bueno, pues dentro puede haber igual un daño intestinal que obviamente hay que evitar, ¿vale? Ese era el número 5 de los más escuchados de esta temporada y nos vamos al número 4 y nos vamos de Sevilla, ni más ni menos, volvemos para el norte, nos vamos a Huesca con el doctor Santos Santolaria en el episodio número 58. El doctor Santos Santolaria es especialista en digestivo del San Jorge en Huesca, un hospital sin duda de referencia en enfermedad celíaca, porque bueno, pues dos de sus responsables son el doctor Santos Santolaria y el doctor Miguel Montoro, que es ni más ni menos que el jefe de esta unidad y el presidente de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca. Le entrevistamos en la temporada 2, tenéis su episodio, creo que es el 24, si no me equivoco, creo que es el episodio 24. En ese episodio nos explica paso a paso cómo es el diagnóstico de la enfermedad celíaca en casos más sencillos y en casos más complejos. Os lo recomiendo, ¿vale? El doctor Santos Santolaria forma parte de esa unidad de aparato digestivo del San Jorge en Huesca, es un grandísimo experto en celiaquía, forma parte también de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca. Yo le había entrevistado hace algunos años, cuando no teníamos podcast en el formato web, y me gustó tanto la entrevista que le llamé y le dije, oye, doctor Santolaria, me tienes que conceder una entrevista para grabarla y emitirla en formato podcast. Y bueno, aunque él es digestivo, hablamos de la enfermedad celíaca, de hecho se llama así el podcast, más allá de los síntomas digestivos, porque también nos tiene que quedar eso clarísimo. Muchas veces nos dice la gente, ay madre, ¿cómo voy a ser yo celíaco si yo tengo buenas digestiones? Es que la enfermedad celíaca es sistémica, puede afectar prácticamente a cualquier órgano del cuerpo, a cualquier aparato. Entonces tenemos que tener esto en cuenta porque, por lo que decíamos antes, ¿no? No hay que normalizar las cosas y cuando tenemos algún problema hay que acudir siempre a profesionales. Obviamente, me ha salido un grano en la punta del dedo, pero cuando empiezan a pasar cosas tenemos que acudir a profesionales. No nos basta con entrar en las redes y decir, pues si fulanito hace esto, yo voy a hacer lo otro. Pues si menganito le va bien esto, yo también lo voy a hacer. No, de hecho, sabemos que está muy de moda, porque además es así, la dieta sin gluten. Está, bueno, no de moda, pero se habla mucho de enfermedad celíaca, de sensibilidad al gluten. Quien más, quien menos, conocemos a alguien que está probando una dieta sin gluten porque lo ha escuchado aquí o lo ha escuchado allá. Y esto supone un problema para nosotros. A mí en algunas entrevistas que me han hecho a mí me lo han preguntado. ¿Esa moda del sin gluten cómo os afecta a los pacientes? Que realmente tenéis que hacer las cosas bien. Bueno, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, desde mi punto de vista, ¿no? Sus cosas buenas es que hay más productos, hay más donde escoger, hay más competencia y eso, bueno, pues repercute un poquito en los precios. Las cosas malas es que hay muchísima desinformación y la desinformación nos hace daño a los pacientes. Pero además, vamos a hablar con el doctor Santolaria, hemos hablado con el doctor Santolaria en ese episodio 58, lo tengo por aquí, de qué pasa con esa moda de me quito el gluten, no me quito el gluten, tengo sospecha de celiaquía, pero faltan 6 meses para que me hagan la biopsia. Esto ya os digo que les complica mucho la vida a los profesionales. A mí, cuando hago comentarios de este tipo en redes, me dicen, bueno, pues yo me lo he quitado y a mí me da igual porque estoy mejor y tal y cual. Yo no tengo ninguna obsesión con que la gente no se quite el gluten hasta que se lo diga el médico. Yo me limito a transmitir la información rigurosa de lo que dicen los estudios, las guías y los protocolos y los profesionales. Entonces, vamos a escuchar al doctor Santolaria cuando yo le pregunto por esto de pacientes que se quitan el gluten, que llegan a la consulta, ¿qué pasa? Vamos allá. Sí, efectivamente, toda esta divulgación que se está haciendo de la enfermedad celíaca, pues yo creo que de forma indirecta ha ocasionado que pues muchas personas pues se hayan apuntado a la moda sin gluten, la dieta sin gluten. Hoy en día pues se ha convertido en un estilo de vida que cada vez sigue un mayor número de personas.
en estudios realizados en gente que se autodiagnosticó sensibilidad al gluten, pues observan que lo puede estar realizando hasta un 10% de la población. ¿Qué pasa? Y resulta llamativo además que muchas personas que realizan la dieta sin gluten no la hacen porque tengan síntomas, sino porque creen que el gluten es un componente perjudicial o tóxico de la dieta. También ocurre que cuando alguien tiene un problema digestivo, pues su vecino, un amigo o alguien cercano le dice que se quite el gluten, que esto le ocurría a él, que se ha quitado el gluten y que está como nuevo. Entonces, toda esta expansión de la dieta sin gluten, así como la aparición del concepto sensibilidad al gluten, trigo, no celíaca, yo creo que ha introducido un factor de confusión que nos está complicando mucho el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Y en las revisiones sistemáticas que se han realizado, por ejemplo, sobre la sensibilidad al gluten no celíaca, vemos que menos de la tercera parte de los casos autodiagnosticados o diagnosticados de sensibilidad al gluten no celíaca, en menos de esta tercera parte de casos los síntomas están relacionados con el gluten. El resto, ya ves, un 70%, pues pueden ser trastornos funcionales o intolerancia a otros componentes del trigo, como pueden ser los fructanos. Es decir, que tus síntomas mejoren con el gluten no quiere decir que seas celíaco, y es posible además que pueda ser una intolerancia pasajera y que puedas reintroducir el gluten en un futuro. Este programa yo creo que ha sido uno de los más escuchados porque el doctor Santos Santolaria está súper actualizado. De hecho, luego vais a escuchar lo que cuenta sobre manifestaciones neurológicas en enfermedad celíaca. Está al día, ¿no?, en los últimos estudios, y cuando hablaba de una intolerancia pasajera al gluten, mucha gente me escribió y me dijo, ¿pero eso cómo puede ser, no? Y es que no lo cuenta él solo, lo cuenta también el doctor Montoro en ese episodio 24 y lo cuenta el doctor Molina. No me voy a atrever con el episodio del doctor Molina porque ahora mismo no me acuerdo. Cuando habla de la sensibilidad al trigo no celíaca, al trigo, al gluten, explican, ¿no?, que hay casos de personas que con el tiempo han podido reintroducir, han podido hacer una dieta, pues sin restricciones, ¿no? De hecho, el doctor Molina, os recomiendo el episodio. El episodio es uno de los más escuchados de siempre, de todas las temporadas. El año pasado, la temporada pasada fue el más escuchado sin ninguna duda. Explica las diferencias entre la sensibilidad al trigo no celíaca o gluten no celíaca y la enfermedad celíaca, y explica que cada paciente que está diagnosticado con de esa sensibilidad requiere un tratamiento diferente, incluso más restrictivo que el que tenemos las personas con celiaquía, porque no se sabe exactamente qué es lo que ocasiona toda esa sintomatología. Os lo recomiendo. Pero ya os digo que el doctor Santos Santolaria explica aquí que como digestivo pues le llegan muchos pacientes que por moda o por desesperación, porque estás mal, no sabes lo que te pasa y buscas donde sea y al final acabas quitándote el gluten, te encuentras mejor y dices, ya está, no quiero saber nada más, ¿no? Pero lo que él explica es que a veces esas personas que se quitan el gluten mejoran durante un tiempo y después empeoran. ¿Por qué? Pues porque no era el gluten, es otra cosa y hay que averiguar qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no?, en ese organismo. Entonces, la recomendación que hacemos siempre en Felicidad y en Onda Felicidad, y la hacemos porque es lo que nos dicen los profesionales que hay que hacer y lo que recogen todas las guías, es que necesitamos estar consumiendo gluten para que nos diagnostiquen o nos descarten correctamente, bien sea enfermedad celíaca o bien sea esa sensibilidad al gluten / trigo no celíaca, que de hecho se diagnostica por descarte de celiaquía, alergia al trigo y una mejora, una evolución favorable una vez que se retira el gluten de la dieta. Entonces, que lo tengáis muy en cuenta. Luego cada uno con su salud obviamente hace lo que puede, y yo entiendo que cuando estás hasta las narices de dar vueltas por 40.000 consultas, pues te agarras a un clavo ardiendo. Y si te dicen, pues tienes toda la pinta de ser celíaca, pero te quedan 6 meses para hacerte una biopsia intestinal, pues al final dices, pues cojo el toro por los cuernos y me lo quito yo. Pero simplemente que sepamos que para saber si realmente lo somos, tenemos que seguir consumiendo. Y que es muy diferente, y esto tiene que quedar clarísimo, es muy diferente tener enfermedad celíaca a tener una sensibilidad al gluten / trigo no celíaca, aunque consideremos que a día de hoy el tratamiento es el mismo. Ya os digo que la sensibilidad al gluten / trigo no celíaca
se está conociendo cada vez más y cada vez se está diferenciando más de la enfermedad celíaca. Y aparte que, bueno, que tiene una serie de connotaciones para nuestra salud, la celiaquía, y para la salud de nuestra familia, para la salud de nuestra familia, que la sensibilidad, por lo menos lo que sabemos a día de hoy, no la tiene. Entonces, acudid siempre a profesionales y tomad las decisiones, las que sean, siempre en base a información que está realmente contrastada. No porque lo he visto hasta influencer de moda, voy a empezar a quitarme esto, esto y esto y esto, porque cuando voy a consulta igual es más complicado, ¿vale? Ahí el consejito del día. Vamos a seguir escuchando un poquito más al doctor Santolaria. Ya os digo que este episodio número 58 se titula La celiaquía más allá de los síntomas digestivos, a pesar de estar entrevistando a un especialista en aparato digestivo. Esto es lo que nos cuenta de algunas otras manifestaciones que da la celiaquía como enfermedad sistémica que es. En el último congreso de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca que hicimos de forma virtual desde Huesca, estuvo invitado Marios Hadji Basilio, que no sé si lo has oído nombrar, neurólogo de la Universidad de Sheffield, que yo creo que es uno de los mayores expertos mundiales en problemas neurológicos relacionados con el gluten. Y realizó una ponencia, la verdad, muy interesante, didáctica y clarificadora. Comenzaron a diagnosticar trastornos relacionados con el gluten, fundamentalmente ataxia, en el año 1996 y desde entonces pues tienen diagnosticados más de 1.500 pacientes con trastornos relacionados con el gluten, fundamentalmente ataxia cerebelosa, que es una afectación autoinmune del cerebelo. El cerebelo es una parte del sistema nervioso central que se encarga de regular el equilibrio. Y ellos han visto que se produce una reacción de base autoinmune dirigida frente a una transglutaminasa, que no es la intestinal, es una transglutaminasa específica del sistema nervioso, la transglutaminasa 6, y se produce una destrucción de las células nerviosas. También tienen muchos pacientes con diagnóstico de neuropatías, que son enfermedades degenerativas a nivel de los nervios periféricos, casos de encefalopatía, es decir, afectación de la sustancia blanca cerebral, también miopatías, también epilepsia y también migrañas, como has comentado. Y lo interesante de estos trastornos y lo que me pareció interesante de la ponencia es que, al igual que ocurre en la dermatitis herpetiforme, muchos pacientes no presentaban afectación intestinal y los anticuerpos antitransglutaminasa convencionales eran negativos. Sí que muchos pacientes, cerca de la mitad de los casos, observaban positividad de anticuerpos antigliadina. Y en los años posteriores fue cuando, investigando, descubrieron la transglutaminasa 6 y vieron cómo estos pacientes con trastornos neurológicos relacionados con el gluten, pues en más del 70% de los casos tenían positividad frente a esta transglutaminasa. ¡Jolín, qué fuerte! Y desde el otro punto de vista presentó un trabajo que han publicado recientemente. Realizaron un estudio prospectivo en pacientes con diagnóstico reciente de enfermedad celíaca y le realizaban un estudio neurológico mediante exploración clínica y también con pruebas de imagen, como la resonancia magnética cerebral. Y observan cómo cerca del 70% de estos pacientes recién diagnosticados presentaban síntomas o signos neurológicos como cefalea, alteraciones del equilibrio, nistagmus, alteraciones de la sensibilidad. Y en las pruebas de imagen vieron como el 50% presentaban signos de atrofia en el cerebelo y cerca del 20% de estos pacientes recién diagnosticados presentaban una atrofia cerebral significativa para la edad del paciente. ¡Madre mía! Y es importante diagnosticar estos trastornos porque, a diferencia de otras enfermedades autoinmunes, estos trastornos relacionados con el gluten, estos trastornos neurológicos de base autoinmune, responden a la dieta sin gluten. Entonces, cuanto antes inicies la dieta sin gluten, que muchas veces además tiene que ser muy estricta, pues vas a mejorar la evolución neurológica de los pacientes. Como
os quedáis. Yo estaba escuchando, bueno, de hecho se me escucha, ¿no? Hablando con él y diciendo, madre mía, pero qué fuerte, pero qué heavy. Porque una lleva haciendo, pues eso, muchas entrevistas, no solo en Onda Felicidad, hace unos años en el programa Celíacos en Directo que emitíamos a través de YouTube. Son muchas entrevistas con muchos profesionales y cuanto más sabes, más te das cuenta de todo lo que queda por saber sobre la enfermedad celíaca. Es una pasada, es súper compleja y yo doy gracias entre comillas de que me hayan diagnosticado con 14 años y no con 40, bueno, 40 todavía no los tengo, no con 37, porque realmente no es sencillo y a veces entiendes, ¿no? que pasen tantos años. Obviamente, si se pensase más en ella, el infradiagnóstico tan elevado que tenemos no lo tendríamos, pero de verdad, cuando escuchas casos tan complejos dices, menos mal que a mí alguien se le ocurrió pensar en enfermedad celíaca, hacerme las pruebas y además las pruebas arrojaron un resultado definitivo. Esta niña es celíaca y se acabó. Porque también nos encontramos con pacientes que se someten a todas las pruebas y los profesionales no son capaces de decirle si sí o si no al 100%. Entonces, bueno, este episodio os lo recomiendo. También nos habla de síntomas ginecológicos, nos habla también de cómo se tiene que hacer esa biopsia, nos habla también de los síntomas digestivos más comunes en adultos, pero nos explica que en adultos poco a poco se va viendo cómo la enfermedad está cambiando. No cómo está cambiando, sino cómo se conoce más la enfermedad, se está viendo que en adultos es muy frecuente encontrar formas extradigestivas, como estas que nos cuenta, neurológicas, pero también de otro tipo, ¿vale? Así que os recomiendo mucho, mucho, mucho el episodio 58 de Onda Felicidad. Le mando también, bueno, no se lo he mandado, le mando un saludo al doctor Cebolla si nos está escuchando, si nos va a escuchar estos días, y también al doctor Santos Santolaria, que de verdad que es lo que os digo, Onda Felicidad es lo que es y llega a las personas que llega gracias a los invitados tan estupendos que tenemos. Y el ejemplo del doctor Santos Santolaria, bueno, y el de todos está muy claro, ¿vale? Nos vamos ya al top 3, nos vamos ya... Tengo un par de cortes más del doctor Santos Santolaria, pero no os los voy a poner para que se os queden ahí las ganitas de escuchar el episodio completo. Y sobre todo porque nos vamos un poco de tiempo, que yo me enrollo mucho. Pero vamos al programa número 3. Voy a ver si lo hago bien, si lo selecciono bien. Y es que estamos haciendo un viaje por toda España. Ya os decía que yo empecé grabando al doctor Cebolla, yo en Asturias, él en Sevilla, después Huesca y ahora nos vamos ni más ni menos que a Murcia con la doctora Pilar Esteban, que también es médico de aparato digestivo del Hospital Morales Meseguer. En esta temporada hemos emitido 2 programas con ella. Este, que es el tercero más escuchado, bueno, fue una pasada. Es que además cuando lo emitimos yo recuerdo que estábamos muy cerca de un festivo y me daba un poquito de miedo y a ver si la gente ya está fuera de su casa y nos escucha, y de repente fue como ¡fiu! Para arriba. La doctora Morales Morales, madre mía, la doctora Pilar Esteban del Morales Meseguer de Murcia es especialista en aparato digestivo, trabaja mucho en el área de la prevención del cáncer de colon, pero es una gran experta en técnicas endoscópicas, ¿vale? Entonces, por supuesto que la tenía que entrevistar y que le tenía que preguntar sobre las biopsias que nos tienen que hacer, la endoscopia, la gastroscopia, que nos hacen a las personas con celiaquía. Nos dio, no un podcast, nos dio una clase magistral, pero magistral, sobre, bueno, pues salud, vamos a decir, la salud del intestino delgado y sobre patologías del intestino delgado. Ese gran desconocido, porque durante muchos años yo creo que siempre no hemos estado como más pendientes del intestino grueso. Bueno, pues yo quiero saber sobre el intestino delgado y la doctora Esteban es una maravilla, tan maravillosa que hice un fichajazo este año y me la llevé a las jornadas Cangas sin gluten, a las 5ª jornadas Cangas sin gluten, que teníamos un elenco estupendo de profesionales sanitarios, con la doctora Pilar Esteban, con la doctora Paloma Borregón y Manuel Almazán de la clínica Calosia, y también con la doctora Laura Alonso, a la que entrevisté en el episodio 81. También tenemos podcast sobre dermatología y enfermedad celíaca con la doctora Borregón de la temporada pasada, que también fue uno de los más escuchados. Si es que ya os digo, si es que tenemos a los mejores profesionales, están todos aquí, todos aquí. Bueno, vamos a escuchar a la doctora Esteban, que ya os digo que está en lo más alto, el tercero más escuchado de toda la temporada. Y no sé por dónde empezar, porque tengo varios cortes muy interesantes.
Alguno que te da un poquito de bajón escucharlo, porque bueno, pues no todo son cosas, obviamente, estamos hablando de enfermedades. Pero bueno, vamos a empezar hablando con ella, vamos a escucharla. Vamos a escuchar lo que nos cuenta sobre sobre el intestino delgado. Pues el intestino delgado, pues ese es un órgano fundamentalmente absortivo, cuya misión, entre otras muchas, pero cuya misión es absorber nutrientes. Entonces, cuando hay una enfermedad extensa que afecta a la mucosa del intestino delgado, pues rápidamente detectamos cuadros de malabsorción intestinal, que bueno, pues rápidamente en una analítica básica, pues ya ver datos en el hemograma de déficit de anemias ferropénicas o microcíticas hipocromas, déficit de hierro, déficit de micronutrientes. Y cuando los síndromes de mala absorción pues están ya pues más extendidas, ¿no? pues pueden producir pues cuadros de pérdida de peso, debilidad muscular, miopatías, edemas y luego los déficits asociados a los micronutrientes. De una manera muy sencilla ya nos ha explicado que en un hemograma sencillo bueno, pues podemos ver signos de enfermedad celíaca. A mí me parecía muy importante este corte, que es muy cortito, ya veis, valga la redundancia, porque habla de la importancia que tiene el intestino delgado, de ese órgano que se encarga de absorber nutrientes. Y cuando yo la escucho a ella hablar de esto, digo, jolín, pero si yo me pasé mi infancia con anemia, me faltaba también ácido fólico, no sé, recuerdo casi la mitad de mi vida tomando suplementación de hierro y suplementación de ácido fólico, ¿no? Y me acuerdo también de otro podcast que grabamos con el doctor Rodrigo que nos hablaba de esas anemias que no remiten, o con el doctor Jarque, hematólogo de la FE de Valencia, que hablaba de eso, de una anemia que muchas veces se atribuye en las mujeres a la menstruación, pero que a veces cuando no revierte hay que buscar más y esa búsqueda pues les lleva a pensar en problemas de mala absorción, y esa mala absorción no siempre es enfermedad celíaca, obviamente, pero creo que es importante que se piense en ella y por eso es importante escuchar a la doctora Esteban en este podcast, que ya os digo, más que un podcast, es una clase magistral. Hablamos con ella también de, bueno, pues de las pruebas diagnósticas de enfermedad celíaca, pero sobre todo de la prueba en la que ella es experta. Ya sabemos que el diagnóstico de celiaquía no es sencillo porque no hay una prueba que sí o sí te diga o que sí o que no, aunque bueno, la prueba genética tiene un alto valor predictivo negativo. Si te hacen la prueba genética completa, bien hecha y es negativa, pues tienes pocas probabilidades, ¿no? Por no decir ninguna, de ser celíaco. De hecho, se dice que si la prueba genética es negativa, en un 99,9% no lo vas a ser. Pero al final, para diagnosticar celiaquía se necesitan varias pruebas y una que suele tener, sobre todo en adultos, que es imprescindible en adultos, y la doctora Esteban insiste en este episodio y también insistió en Cangas, en adultos hay que hacer biopsia intestinal sí o sí. En niños, en este top 5 no hay ningún pediatra, pero tenemos pediatras gastros en otras temporadas, nos dicen que los niños que cumplen determinados criterios pueden evitar la biopsia y recibir el diagnóstico igualmente. Pero en adultos, a día de hoy en España, se hace sí o sí biopsia intestinal. Y nos cuenta un poco cómo es esa biopsia. Endoscopia, perdón. Bueno, endoscopia con biopsia. Pero actualmente, para los procedimientos endoscópicos básicos, como hemos comentado de la gastroscopia y la colonoscopia, la sedación la estamos haciendo los endoscopistas en nuestras unidades, para lo cual estamos debidamente formados y acreditados. Y no supone un ingreso ni nada, es una prueba de X horas, el paciente sale por su propio pie y ya está. El paciente entra por su propio pie, se le coge una vía, se le monitoriza, se le pone sus gafas nasales, monitorizamos constantes, se le administra un sedante, habitualmente pues lo que más solemos utilizar es el propofol, que es un fármaco sedante que también utilizan los anestesistas en los quirófanos, o si no, eso lo adecuamos en función de las comorbilidades de los pacientes, es decir, que sea un paciente con problemas cardiopulmonares, o en función del grado de complejidad del paciente, pues administramos una sedación o administramos otro a unas dosis variadas. Ese ajuste lo hacemos durante el procedimiento, y el paciente
termina el procedimiento, que suele ser, pues no sé, dependiendo, pues 10, 15, 30 minutos en función de la complejidad de la técnica o de lo que haya que hacerle. Y el despertar, pues suelen estar entre 15 y 20 minutos. De siesta y ya está, y ya te han hecho la prueba. No se han enterado de nada, claro. Es confortable, se levantan por su propio pie y vuelven a su vida normal. Siempre indicamos que ese día pues intenten, pues no, por supuesto, no conducir, claro, y venir acompañados porque pueden tener algunas facultades un poquito mermadas, pero en general la sensación de los pacientes es se levantan todos muy contentos, como con un descanso, como tienen sensación de descanso reparador, de confortable, y bueno, la endoscopia es que ha mejorado muchísimo. La endoscopia es que ha mejorado muchísimo. Porque de todo el contenido maravilloso que nos deja la doctora Esteban en ese podcast 65, ¡buah! He acertado otra vez, si es que me lo sé de memoria. De todo ese contenido estupendo y maravilloso, entre otros cortes que ahora vamos a escuchar uno muy importante, hablamos destaco me he encontrado y me encuentro a diario, de verdad, a diario en las redes, especialmente en Instagram, con pacientes que tienen miedo a esa última prueba para saber si son o no son celíacos y que resulta que, bueno, pues deciden no hacerla y por lo tanto no tener una confirmación al 100%. Y además digo al 100% porque nos cuenta la doctora Esteban en este episodio número 65, nos habla de que no existe una lesión intestinal, fijaros, ni siquiera hay una lesión intestinal que sea exclusiva de la enfermedad celíaca, que hay que ver el conjunto de todas las pruebas. Entonces, por eso es tan importante la información que nos va a dar esa endoscopia, esa biopsia que al final se trata de llegar al intestino y coger una serie de muestras. También nos explica cuántas muestras, en qué zona del intestino, etcétera. Lo tenéis todo en ese podcast. Pues me da mucho coraje porque realmente es una prueba. A mí la última vez que me la hicieron vi las estrellas porque no me sedaron, pero claro, os estoy hablando de hace muchos años, del año 2000, concretamente 2000 o 2001, no recuerdo, y realmente es incómoda. Pero a día de hoy han avanzado de tal manera que no te enteras y la información que nos van a dar es súper importante para ese diagnóstico o para descartar la enfermedad celíaca y que el médico diga, bueno, pues tiro por otro lado, pues el problema no está aquí, vamos a buscar otra cosa, porque al final se trata de saber realmente qué es lo que me está pasando, qué es lo que está provocando esta sintomatología, qué es lo que está provocando este malestar, lo que sea, ¿vale? Entonces, ahí queda ese podcast con la doctora Esteban. Vamos a hablar ahora, yo le pregunto también por el seguimiento, es decir, vale, ya nos has diagnosticado, ya sabemos que tenemos que hacer una dieta sin gluten, vamos a hablar del seguimiento, de qué pasa si no hago bien esa dieta, lo explicaba antes al principio con el doctor Ángel Cebolla, qué puede ocurrir, ¿no? ¿Cuáles son esas complicaciones de las que nos queréis prevenir con el seguimiento? Afortunadamente, y aquí ya estamos entrando en el escenario, bueno, aquí podemos entrar en dos escenarios. Podemos entrar en el escenario de que no hemos equivocado en el diagnóstico, o sea, entonces tenemos que replanteárnoslo, a ver si es que hay alguna cosa que no hayas hecho bien o que el paciente siga con síntomas porque de forma subrepticia o sin darse cuenta o consciente o inconscientemente no hace una adecuada adherencia a la dieta sin gluten y entonces el paciente en la evolución siga con sintomatología, pero por esas dos cuestiones, esas siempre te las tienes que plantear. O por otro lado, porque ya estés en el escenario de la enfermedad celíaca refractaria, que es el marco en el que me estás comentando ahora. Entonces, la enfermedad celíaca refractaria, pues afortunadamente es muy poco frecuente, afecta entre un 0,04 y 1,5 de los pacientes celíacos y se define por la persistencia sintomática o por presentar signos de malabsorción con atrofia a pesar de un tratamiento dietético adecuado, ausencia habiendo de otros diagnósticos diferenciales que tienen que quedar debidamente excluidos y aquí ya tendríamos que hacer como diferenciarla en el tipo 1 y el tipo 2 en función de las células T aberrantes que nos encontramos en las histologías. ¿Vale? Si vemos, volvemos a tomar biopsias y nos estamos dando cuenta pues, que tiene una célula T aberrante inferior al 20%, estaríamos hablando de un tipo 1 o de un tipo 2
cuando ya hay un aumento por encima del 20% de estas células T aberrantes. Entonces ya hablaríamos de una yeyunitis ulcerativa y esto sería la antesala hacia el desarrollo de un linfoma intestinal, que afortunadamente, pues como hemos comentado, pues es muy infrecuente. Y previamente casi que la literatura lo que dice ahora es que para que la yeyunitis ulcerativa se asocia a un riesgo de linfoma y se cuestiona que exista linfoma sin existir yeyunitis ulcerativa, ¿de acuerdo? Es como que no es una entidad que aparece de forma aislada. Y claro, pues aquí hay que hacer un seguimiento exhaustivo, pero de forma global, el paciente celíaco que hace una buena adherencia a una dieta sin gluten, pues no tiene por qué tener un mal desarrollo de la enfermedad ni tener un aumento de riesgo hacia una celiaquía refractaria o un linfoma intestinal. Una de cal y una de arena en este fragmento del podcast. Nos dice que existe esa celiaquía refractaria, nos dice que existe ese linfoma, pero nos dice que es muy poco frecuente, no debemos pensar en él ni debemos obsesionarnos, nos dice que es muy poco común y acaba diciendo: lo más normal es que un paciente responda bien ante la dieta sin gluten y mejore, repare su intestino. Ojo, reparar el intestino, recuperar el intestino no significa curarse, significa que hemos retirado lo que provocaba ese daño y entonces el intestino vuelve en algún momento a estar bien. Pero en el momento en el que vuelvo a introducir el gluten, la volvemos a liar pardísima, me vais a permitir la expresión, que hay gente que eso todavía no lo tiene claro. Entonces, yo aquí le pregunto por el seguimiento y le pregunto por la existencia de esa celiaquía refractaria que, si no hay un seguimiento, puede pasar desapercibida. Es complicado porque el paciente suele tener muchos síntomas, ¿no? Pero es muy importante que una vez que nos diagnostiquen tengamos ese seguimiento. Nos explicaba también el doctor Montoro en la temporada número 2, que también hablábamos de este tema, y él nos decía que la recomendación que hacen desde la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca es que una vez que el paciente es diagnosticado haya un seguimiento más frecuente a través del especialista en digestivo y que una vez que todo se normaliza y que todo va bien, el profesional de digestivo da el alta al paciente no curado, repito, da el alta y el seguimiento lo hacen a través de la atención primaria. Esto es lo que nos decía el doctor Montoro en ese podcast. Yo siempre digo que no todos los pacientes nos hacen seguimiento de manera rutinaria y de hecho siempre que hablo del seguimiento hay quien me dice, pues qué suerte que te lo hacen. A mí cuando yo me vine a Madrid de Asturias no me lo hacían y lo pedí yo y mi médico entendió perfectamente que me lo tenía que hacer y desde entonces, y llevo aquí 20 años, me hacen ese seguimiento periódico una vez al año con una serie de parámetros que estudian en una analítica, etcétera, etcétera. Repito, es muy importante que entendamos que la enfermedad celíaca tiene una cara muy fea y muy dura, que es muy poco común, pero que existe. Entonces, a mí cuando trata la gente, ¿no?, de alguna manera de infravalorar la enfermedad celíaca, porque bueno, tú ya está, ya con que no comas gluten ya está. No, es mucho más complejo lo que hay detrás. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los pacientes evolucionamos bien, hacemos bien las cosas, evolucionamos bien, pero tenemos que saber que hay que hacer las cosas bien y que la enfermedad celíaca tiene también su lado más feo, su lado más duro, que es esta celiaquía refractaria que no evoluciona bien, que el paciente sigue con síntomas y el paciente no solo sigue con síntomas, sino que sigue con el intestino hecho un cuadro y además de esa dieta sin gluten estricta hay que hacer más cosas y que eso puede evolucionar también a veces en algo realmente complejo y complicado. Tenemos un podcast que para mí fue el más duro que he grabado jamás, de hecho lo acabé, me acuerdo que lo grabamos un sábado por la mañana porque la doctora Natalia López del Hospital Clínico aquí en Madrid tenía una agenda horrible y me dijo, el sábado por la mañana, si no te importa, yo por supuesto, yo con tal de grabar, pues a la hora que sea y cuando sea, y muy agradecida. Y es un podcast en el que hablamos única y exclusivamente de las consecuencias de no hacer correctamente de la dieta sin gluten, de qué pasa a una persona que diagnostican muy tarde, a una persona que diagnostican y se salta la dieta constantemente, bien de forma voluntaria o bien de forma involuntaria.
A mí no me entra en la cabeza que alguien lo haga de forma voluntaria, entiendo que ahí hay una falta de conocimiento brutal. Obviamente es una pena, pero creo que es uno de los podcasts más complicados. Y siempre que lo comparto, porque de hecho fue uno de los más escuchados la temporada pasada, siempre que lo comparto digo, ojo, aquí voy a molestar a alguien porque hay personas con celiaquía que no lo quieren escuchar, que no lo quieren saber. Yo no comparto esa opinión. Yo quiero atenerme a las consecuencias y quiero saber todo lo que está relacionado con un problema con el que tengo que convivir, ¿vale? Entonces, bueno, ahí queda ese episodio y este extracto del podcast 65, del episodio 65 con la doctora Esteban, que os recomiendo de verdad porque lo explica de tal manera. Bueno, ya os digo, en Cangas dio también su ponencia y fue como, pero, por favor, es una maravilla escuchar a esta mujer. Así que le mando un saludo desde aquí también y mi agradecimiento, porque no solo es una excelente profesional, sino que es una profesional muy involucrada, muy implicada y una persona generosa y maravillosa. Así que dejamos el top 3 de la doctora Pilar Esteban, digestivo, del Morales Meseguer de Murcia, y nos vamos al número 2. Al número 2. Ya nos queda poquito programa. Oye, por cierto, muchísimas gracias. Estamos en directo en Twitch. Están subiendo los seguidores, yo no me lo puedo creer. Y estáis ahí desde el primer momento escuchándome, y a mí y a los invitados, que yo estoy encantada de la vida. Y llevamos ya 1 hora y pico. Venga, vamos allá. Nos vamos de... Bueno, mira, esta vez el viaje no es tan largo. Seguimos en el sur, estábamos en Murcia, pues nos vamos a Andalucía y vamos a escuchar a... número 2, Marina Rodríguez, de Gastropsique, una de las entrevistas más personales que he hecho. Más personales porque, bueno, ella es psicóloga experta en patologías digestivas y, bueno, pues la podéis seguir en su cuenta, en Gastropsique, que es el episodio número 70. Y claro, yo le iba preguntando cosas de mi guión, siempre me hago un guión y siempre seguimos ese... Bueno, no, miento, nunca seguimos el guión, yo lo envío para que la gente vea el enfoque de la entrevista, pero después la conversación nos lleva por otros derroteros. Y este episodio probablemente es el que menos he leído el guión de toda mi vida, porque al final casi me estaba haciendo terapia. Yo he tenido episodios de ansiedad a lo largo de mi vida y sobre todo en una etapa pues muy vinculados a los problemas digestivos que tenía, ¿no? Sobre todo en la universidad, al inicio de la universidad, que me encontraba realmente mal y me afectaba, y al final es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Me encuentro mal y me pongo nerviosa y me pongo más nerviosa y entonces me encuentro peor, es un poco lío, ¿no? Entonces con Marina ocurrió esto, ¿no? Yo le empecé a entrevistar y de repente cuando acabó la entrevista dije, madre mía, todo lo que yo he soltado ahí, ¿no? Ya veréis, ya lo escucharéis. Bueno, ya os digo, ella es psicóloga, la encontráis en Gastropsique, también en su web, gastropsique.com, creo que la tengo por aquí, sí, y también en Instagram. Comparte un contenido estupendo, tiene unos talleres muy chulos y ella trata de ayudar a las personas que tienen problemas digestivos a reducir esa carga de estrés, de ansiedad que los problemas digestivos nos provocan, a veces antes del diagnóstico y a veces después. Quiero decir, hay un estudio de hace algunos años de una psicóloga, ahora no recuerdo el nombre, argentina, que habla de la incidencia de la depresión y la ansiedad en la enfermedad celíaca. Y habla de que esta es frecuente, no recuerdo las cifras obviamente, ¿no? Pero habla de que es frecuente antes del diagnóstico por ese miedo de me encuentro mal, no sé qué me pasa, estoy mal todos los días, salgo de casa y tengo que ir al baño, vomito, estoy cansada, tengo anemia, los médicos no me dicen qué me pasa, etcétera, etcétera. Eso genera un estrés, una ansiedad, un miedo, una incertidumbre y puede acabar en una, bueno, pues eso es lo que dice el estudio, ¿no? En un problema realmente serio. Y luego habla de que una vez que llega el diagnóstico, claro, el cambio de vida es brutal. Dieta sin gluten estricta en casa, dónde voy a comer, cómo le explico a mi familia que no pueden pasar el pan por encima de mi plato porque tengo que hacer una dieta estricta, cómo explico en el bar de la esquina que no me pueden quitar el pan del pincho de tortilla y comerme la tortilla. Al final eso supone un estrés y hemos tenido episodios en los que hemos hablado de esto con preguntas vuestras directamente con Aaron Jiménez y es un poco lo que ayuda a hacer Marina a través de sus redes, a través de su proyecto Gastropsique. Os lo recomiendo muchísimo.
y os recomiendo también, por supuesto, ese episodio 70, que es el número 2, de los más escuchados esta temporada. Vamos a escuchar un poquito a Marina. Un diagnóstico de celiaquía, tienes otro tipo de diagnóstico y demás, y entonces tienes que controlar muy bien lo que comes. Estás pendiente de tus síntomas digestivos todo el rato. Entonces, es que no descansas, estás todo el rato pensando en lo mismo. Claro. Y cuando estamos todo el rato en alerta, pensando en lo mismo, nuestra vida gira en torno a eso, al final las emociones que surgen de ahí, te aseguro que no son positivas, ¿no? El agobio, la preocupación, la incertidumbre, ¿no?, respecto al futuro, el qué pasará, y ya se te empiezan a meter un montón de cosas en la cabeza. ¿Y qué pasa entonces? Que entramos en ese círculo vicioso del estrés por el diagnóstico. Que es Estrés por el diagnóstico. De hecho, el episodio se llama Psicología y emociones en los trastornos digestivos, ¿no? Hemos escuchado hablar muchísimo sobre la conexión, ¿no?, el eje cerebro-intestino, y Marina también nos habla de esto en este episodio. De verdad, súper interesante, porque yo creo que todos, absolutamente todos, hemos pasado en algún momento por situaciones como esta. De hecho, si entráis en su web, tiene hasta una serie de frases que yo creo que son frecuentes antes del diagnóstico y justo después del diagnóstico, cuando surge todo esto, ¿no? Este estrés de estoy todo el día pensando en que tengo que leer etiquetas, en que tengo que esto, que lo otro, y eso realmente al final pasa factura al cuerpo. O sea, las emociones pasan factura física a nuestro organismo. Mira, le preguntaba a Marina por una cosa que a mí me pasa muchas veces, ¿no?, que es el querer parar un pensamiento, decir, no te preocupes más por esto, Lore, ya está, pa'lante y punto. Esto es lo que nos cuentan. Claro, pensamientos negativos. Es que además leyendo en tu web, gastrosique.com, creo recordar, ¿verdad? Creo que hay una parte muy, muy chula de la web donde explicas qué es lo que uno puede sentir, ¿no? Es algo así, ¿no? Como si sientes estas cosas, quizás necesitas ayuda. Y una de ellas es esa, ¿no? Es la de lo que hablábamos de ese estrés que uno no identifica como estrés, pero también es el hecho de decir, me siento sola, nadie me entiende, ¿no? Hay un montón de frases, echadle un vistazo, que nos pueden servir para decir, ostras, pues a mí esto sí que me está pasando y yo pensaba que, bueno, pues que esto no era un problema, pero quizás es un problema, ¿no? O tengo un problema digestivo y las relaciones sociales me incomodan de alguna manera porque tengo que realizar una serie de cambios, dar una serie de explicaciones, que eso nos ocurre mucho a las personas con celiaquía, ¿no? Que muchas veces dices, mira, es que ni salgo, y te encierras, ¿no?, en tu mundo y te quedas ahí y empiezas a pensar, y cuanto más piensas en esas cosas, entiendo que más grande se hace ese problema, ¿no? Porque reina en tu vida de alguna manera, estás todo el rato dándole vueltas. Claro, además, realmente es que el cerebro funciona así, ¿no? Cuando tienes una cosa a la que atender, ¿no?, un problema, una posible dificultad o algo así que tu cerebro pueda considerar que puede ser un peligro, ¿no?, te lo manda, ¿no?, continuamente para que estés alerta por si viene ese peligro. Y cuanto más vueltas le des, cuanto más te quedes ahí, además escuchando tu propia mente, parada, escuchando todo lo que te cuenta tu mente, más importancia le vas a dar, más hueco, más terreno te va a comer en tu vida. Totalmente. Eso funciona así. Yo en estos casos siempre pienso en personas que tienen hipocondría, que son hipocondríacas, ¿no? Que cuando tienen, claro, entiendo que romper ciertos círculos viciosos es muy complicado si uno no conoce y no sabe identificar y no tiene herramientas, pero entiendo que también desde un punto de vista profesional para vosotros tiene que ser complicado hacer ver que una persona que quizás tiene un problema digestivo, pero que es un problema digestivo que está controlado, que está diagnosticado, que hay un tratamiento, pero ese problema digestivo da lugar a esa ansiedad y se junta con esa hipocondría de decir, es que quizás tengo algo más. Y claro, eso es un pensamiento que crece, que no te permite pensar en otra cosa. Me imagino que pueden llegar a dar lugar a cuadros realmente complejos de tratar para vosotros, de decirle a esa persona, ya, para.
Es muy difícil y además, de hecho, por lo menos desde el paradigma del que yo trabajo y entiendo la psicología, no se le dice a la persona que pare. O sea que al final parar los pensamientos es como si yo te digo ahora mismo, Lorena, no pienses en un elefante rosa. Ay, Lo tienes. ya ¿vale? está. Parar pensamientos es un trabajo meramente imposible. No se pueden parar los pensamientos, pero sí que puedes aprender a llevarte con tus pensamientos como productos que te va atrayendo tu cabeza, ¿no? Es como entender que tu cerebro funciona así, pero que eso no te impide hacer las cosas que tú quieres y llevar una vida, bueno, pues valiosa y orientada en lo que realmente quieres. Ahí hay muchas veces con hipocondría y con otros muchos trastornos relacionados con la ansiedad, lo que le ocurre a la persona es que se fusiona, ¿no?, con sus pensamientos, se convierte en sus pensamientos y no se da cuenta de que eso simplemente son esos productos mentales, son cosas que tu mente hace, pero que no se plasman, ¿no?, en la realidad. Qué bueno es escuchar a Marina. De verdad, es terapéutico. Este podcast número 70 es terapéutico porque ya os digo que yo creo que en algún momento de nuestra vida todos hemos pasado por una situación así de agobio, de estrés, de qué me va a pasar, de que será peor de lo que me están diciendo, cómo voy a llevar esto, cómo no lo voy a llevar. Y como ella dice, bueno, pues parar esos pensamientos es el ejemplo que cuentan, ¿no?, del elefante rosa, que no te lo puedes quitar de la cabeza cuando te lo dicen. Es muy complicado y al final siempre hay que acudir a profesionales porque esto se nos puede hacer grande y al final ser una bola realmente importante en nuestra vida, un bache muy importante en nuestra vida, y siempre tenemos que acudir a profesionales. En Felicidad y en Onda Felicidad siempre abogamos por la inclusión de psicólogos y de dietistas nutricionistas en equipos multidisciplinares, junto con los profesionales médicos, obviamente, en el tratamiento de las enfermedades crónicas como es la enfermedad celíaca, ¿no? Cuando llega un diagnóstico de celiaquía a una casa, no cambia solo la vida de la persona que tiene celiaquía, cambia la vida de todo el entorno, de toda esa familia. Todos tienen que adaptarse. Y al final los cambios nos dan miedo, nos generan incertidumbre y creo que es importante, bueno, pues ir de la mano de un profesional para que se haga ese cambio de la manera más normal posible y que no tenga una serie de afectaciones que vaya a generar una ansiedad o que vaya a generar un problema de salud mental, ¿no?, que al final es de lo que estamos hablando y de cómo pues las emociones y la salud física van totalmente de la mano. De hecho, ella dice esto que a mí me gustó mucho. Me gustó mucho rescatarlo. Sí que es complicado, Lorena, un montón. Y ¿sabes qué pasa? Que uno de los problemas aquí es que nos empeñamos que sea o una cosa o la otra. ¿Vale? Exacto. Entonces, no es o una cosa o la otra, es que son las dos. Claro. Toda persona que tenga ansiedad en algún momento dado va a sufrir problemas digestivos. Te digo problemas, no trastornos, ¿vale? Sino, sí. No tiene por qué llegar a convertirse en un trastorno, pero va a tener problemas digestivos. Y toda persona con problemas digestivos probablemente llegue un momento en el que sufra ansiedad en cierto modo. Más claro, agua. Yo creo que lo explica muy bien Marina y bueno, pues que lo tenemos que tener en cuenta, que a veces el problema digestivo es esto, ¿no? Y es chiquitito o no, pero nuestras emociones pueden hacerlo crecer, que sea más grande, y al final eso repercute de nuevo en nuestro estado de salud físico. Entonces, bueno, siempre acudir a profesionales cuando lo necesitéis, de verdad, siempre, y poneros en manos de auténticos profesionales, ¿vale? Porque son los que nos van a ayudar a salir, a entender y, bueno, pues a hacer las cosas de la manera que sean mejor para nuestra salud, ¿vale? Marina Rodríguez, mil gracias por estar en Onda Felicidad, top 2, en lo más alto de los más escuchados de esta temporada. Y nos vamos ya al número 1 y dejamos el sur y volvemos a Madrid. A Madrid, que es desde donde estamos emitiendo también hoy, desde la Sierra de Madrid. Bueno, pues vamos a hablar con una doctora a la que yo sigo desde hace un montón de tiempo en redes sociales y que me gusta mucho no solo por lo que sabe,
sino por cómo lo transmite. De verdad, es una pasada escucharla. Directamente ya solo por el tono de voz que transmite como calma, como paz. En plan, estás con una persona que te va a entender, es una maravilla. Yo soy muy, muy, muy fan y os recomiendo a todos que la sigáis en las redes sociales porque vais a aprender muchísimo. Os cuento ya, os desvelo ya quién es. La hemos escuchado en el episodio, bueno, la hemos escuchado en la introducción de este podcast, ese ratito en el que hablaba de que no sabemos lo que es la salud porque nadie nos lo ha explicado, en el que explica, ¿no?, que no podemos normalizar síntomas y que también habla, ¿no?, de que cuando un profesional no es capaz de dar una respuesta a un paciente, pues quizás es que tiene una limitación en su conocimiento y lo que tiene que hacer es derivar a alguien que realmente pueda ayudar a ese paciente. Bueno, ella es la más escuchada de toda la temporada, la más escuchada de toda la temporada, es la doctora Camino Díaz, episodio número 77. ¿Aplaudimos? Tengo un botón por ahí de aplausos, pero no me voy a arriesgar a ponerlo porque tengo 40.000 pestañas abiertas y puedo liarla. Pero Camino Díaz, doctora Camino Díaz, de verdad, muchísimas gracias. Con la agenda tan complicada que tiene esta mujer, conseguimos grabar y de verdad que fue un auténtico placer. Yo la veo siempre que puedo en todos los directos que hace, porque además son directos súper variados en Instagram, de temas muy diferentes, pero que todos obviamente están relacionados con la salud. Y lo hace, de verdad, que es una maravilla, es que te quedas con los conceptos, aprendes, es súper didáctica, comunica, que da gusto y es un encanto de mujer. Así que ahí la tenéis, ella está en Madrid, tiene consulta privada, os dejo también su web, que la tengo por aquí, DRA, de doctora, dracaminodiaz.com, tu salud, mi compromiso, y no es una frase, no es un eslogan, ni muchísimo menos. Es que realmente es una profesional muy comprometida con la salud de cada una de las personas que llegan a su consulta. De verdad, es una maravilla y si algún día la necesitáis, bueno, pues seguramente si dais con ella vais a tener esa suerte de contar con una profesional estupenda y maravillosa. Hablamos con ellas de muchas cosas, el podcast es largo, es un podcast yo creo que de 1:15, normalmente estamos en 1 hora, bueno, en un especial como este nos vamos un poquito más. Hemos escuchado en el inicio de este programa el tema de la normalización de los síntomas, de la necesidad de derivar a especialistas, etcétera, pero hay una cosa en la que esta médico de familia, ella dice que es médico de familia, lo que pasa es que tiene unas inquietudes y un conocimiento dentro de ella que, bueno, pues que hace que muchos pacientes de digestivo y de otras patologías lleguen a su consulta. Hay unos temas que a ella le vuelven loca, que es el tema de la microbiota, pero no solo el tema de la microbiota. Vamos a escucharla. Pues claro, un mundo apasionante y me encanta. Y de hecho, pues es uno de los grandes puntos centrales de mi atención en consulta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la microbiota, etcétera. Y por eso tengo muchísimos pacientes que me vienen por síntomas intestinales que digo, yo no soy digestivo, ¿no? Pero bueno, algo más puedo aportar, ¿no?, que lo que a lo mejor recibe de información un paciente. Y luego también pues otras áreas que para mí han sido de grandísimo interés y que me han explicado un montón de circunstancias y de entendimiento de lo que hay detrás de esta enfermedad, es todo el tema de los tóxicos. Esto es algo también muy novedoso que muy poca población conoce. De hecho, bueno, la comunidad médica pues lo desconoce por completo, y si ya pues el tema de la microbiota es a veces complicado hacer entender, a veces incluso a compañeros míos, pues ya el tema de los tóxicos suena a chino, mandarino. Y sin embargo, es increíble la evolución que tengo en pacientes crónicos en los que, por ejemplo, ¿no?, con infecciones de orina de repetición o con candidiasis de repetición. Tengo una paciente muy graciosa que era de la Sierra de Madrid que me decía, es que estoy tan agradecida, porque claro, es que doy altas de procesos crónicos, ¿no? No a todos, ojalá, claro. pero bueno, algunos que otros sí. Y me decía, es que yo estaba para ir a la NASA, Camino. Es que yo estaba para ir a la NASA hasta que te conocí y por fin alguien me entendía y vi algo más de lo que yo estaba diciendo, que es que no podía ser que cada vez que como esto o lo otro desarrollaba esa candidiasis y a mí solamente me daban óvulos y más óvulos y tratamientos antifúngicos y tal, y de aquí no salía, y luego una infección de orina tras otra. Y cuando empecé a investigar, claro, había un problema de microbiota, pero lo que había detrás, esta persona estaba completamente intoxicada de arsénico. Claro, a esta persona le recuperas esa microbiota, le disminuyes toda la carga tóxica, y esa persona es que ahora mismo está de alta
desde hace ya bastantes meses, yo creo que 1 año y pico, y está feliz. Entonces, claro, hay cosas que para mí pues ahora mismo son increíbles y que trabajo mucho en mi consulta con los pacientes. ¿Cómo os quedáis? Ya os digo que la doctora Camino Díaz, ella se define como médico de familia, pero tiene una serie de conocimientos, lleva toda la vida estudiando, sigue estudiando, le encanta estudiar y lo cuenta en el podcast. Y gracias a esas inquietudes y a esas ganas de seguir ayudando a los pacientes, pues se va especializando en campos que explican pues muchas veces, ¿no?, el origen de todo. De hecho, el título del podcast es algo así como el origen de las enfermedades, el origen de la enfermedad, porque ella rasca, no se queda en los síntomas, sino que busca qué es lo que ha provocado esto, ¿no? Y habla, ¿no?, de esa microbiota y de los tóxicos, de cómo influyen en el desarrollo de determinados síntomas, de determinadas señales o signos que después, bueno, pues conducen a un diagnóstico y que, bueno, pues en algunos casos pueden ser tratados y pueden ser curados, en otros casos, pues ella lo dice no en todos los casos, pero bueno, hay que buscar. Y obviamente, a día de hoy, por desgracia, en el sistema en el que vivimos, pues en la sanidad pública no hay tiempo para buscar, por desgracia. O sea, las cosas están como están y los médicos hacen todo lo que está en su mano, obviamente, pero muchas veces pues se quedan en la superficie y al final los pacientes somos los que pagamos las consecuencias de esto. Afortunadamente también hay profesionales que tienen esa opción de poder investigar, de poder tratar de llegar al origen y de buscar en sitios donde quizás en otras partes no se está buscando, ¿no? Como es el tema de la microbiota. Ya os digo, o sea, la doctora Camino Díaz en microbiota es una pasada lo que sabe. Y el tema de los tóxicos, ya le he dicho, en camino para la próxima temporada nos preparamos algo sobre el tema tóxicos. Le he visto un montón de directos y es súper interesante lo que cuenta, cómo nos afectan a todos los niveles. Así que esa cuenta, doctora Camino Díaz, DRA Camino Díaz, en el episodio 77. Hablamos, por supuesto, aunque con la doctora Díaz hablamos de un montón de cosas sobre salud en general, perdón, también hablamos de enfermedad celíaca, por supuesto. Es que en Onda Felicidad, ¿de qué vamos a hablar? Pues de enfermedad celíaca. Hablamos de una cosa que es muy preocupante, que yo creo que estamos todos de acuerdo. De hecho, yo he hecho ediciones de Cangas sin gluten, de las jornadas Cangas sin gluten que hacemos todos los años, bueno, a excepción de los que hemos tenido que parar. Hemos hecho todos los años ediciones temáticas con campañas muy, muy específicas. Y el último año, no este, sino el anterior, el tema de la campaña en el 2019 era el infradiagnóstico en enfermedad celíaca. El elevado número de personas que están por la vida con síntomas más o menos molestos, que tienen enfermedad celíaca y que no tienen ni idea de que tienen enfermedad celíaca, bien porque nadie lo ha sospechado o bien porque han empezado el periplo de pruebas y en algún momento se han detenido, por lo que sea. ¿Vale? Hablamos del grave problema de infradiagnóstico, a pesar de que cada vez parece que somos más, pues hay muchos que todavía no han salido de ese iceberg, de la parte oculta del iceberg, pero hablamos también de otro problema que a la doctora Camino Díaz le preocupa. Es el sobrediagnóstico. O sea, por un lado, sabemos que hasta, bueno, hay diferentes estudios, ¿no?, que hablan del infradiagnóstico que hay de enfermedad celíaca, que ronda hasta el 80%, ¿no? Es una barbaridad, sobre todo con lo que implica de autoinmunidad asociada. Entonces, pues es algo que a mí me preocupa muchísimo, pero el tema del sobrediagnóstico también es algo muy peligroso. ¿Por qué? Pues porque al final el gluten, Lorena, también está generando mucha afectación en pacientes no celíacos. Y esto ya sabes que Fasano, Katasi, pues lo han estado hablando desde hace varios años, ¿no?, dando a conocer toda la implicación del gluten en la permeabilidad intestinal. Y al final la permeabilidad está en la base de muchas enfermedades crónicas inflamatorias. Entonces se solapan muchos síntomas y se solapan al final mucha mejoría tras la retirada del gluten. ¿Y hasta qué punto es porque había una celiaquía o porque había un SIBO, ¿no?, por ejemplo? Pues claro, eso es algo que es complejo y hay que hilar fino. Y luego veo pues que hay una parte, ¿no?, de la medicina más integrativa que desde hace ya muchos años se ha dado cuenta, ¿no?, del tema del gluten y
Y bueno, pues con ciertas técnicas, pues a lo mejor menos fiables, ¿no?, a nivel diagnóstico, pero bueno, una forma un poco más, diría yo, que fácil, pues se han ido dando recomendaciones de retirada de gluten que son peligrosas. Porque no es lo mismo retirar el gluten porque consideres que hay más permeabilidad intestinal y quieres ayudar a un paciente a disminuirlo o a mejorar ciertos parámetros intestinales y bueno, pues te apoyas, igual que retiras a lo mejor gluten, pues retiras lácteos o retiras las carnes rojas o retiras las grasas trans, pero como algo más. Y no es lo mismo retirarlo y disminuir ese perjuicio que pueden hacer ese tipo de alimentos que estar pendiente hasta de trazas porque es un paciente celíaco y esto se trata de una enfermedad autoinmune multisistémica. Entonces, es que no es lo mismo. Y como el paciente mejora de las dos formas, si no hay un correcto diagnóstico de la enfermedad celíaca, se corre el riesgo de que el paciente, pues hoy sí hace el tratamiento de dieta sin gluten a la perfección porque se encuentra fatal y entonces eso hace una adherencia al tratamiento increíble, a la dieta, pero el día de mañana mejora y cuando sale dice, hasta el gorro estoy yo de estar cohibiéndome con mis amigos, que no puedo salir, que no me apetece ni siquiera ir con ellos a cenar porque si no es un rollo, yo sin gluten, no sé qué. Y de repente dicen, bueno, pues si yo total ya estoy bien, no tengo un diagnóstico claro, pues vuelvan a tomar gluten. Y es que el problema al que se someten es que a largo plazo el sistema inmunitario pues sigue generando afectación y no es un callo en el pie lo que te va a salir. El problema de la autoinmunidad es que puedes terminar asociando otro tipo de enfermedades autoinmunes y no son tontería, porque una psoriasis, una colitis ulcerosa, un tíligo, una artritis reumatoidea, Hashimoto, infertilidad, pues es que estamos hablando de cosas que son graves, que son serias y que yo veo muchos pacientes en muchos momentos de su vida, con lo cual hay veces que me encuentro con unos dramas tan grandes de decir, o sea, todo lo que se podía haber ahorrado esta mujer desde su síndrome ovario poliquístico, de su acné, de sus aftas, de sus anemias, que luego la infertilidad, luego los abortos de repetición o que haya estado pasando por fertilizaciones in vitro con toda la hormonoterapia, luego adoptar hijos, digo, madre mía, lo que se podría haber ahorrado a esta persona si se hubiera hecho un diagnóstico claro desde el principio. Entonces, el hecho de estar retirando el gluten de forma un poco no aleatoria, pero sí sin una meticulosidad en el diagnóstico y en el diagnóstico de descarte de enfermedad celíaca, creo que es un problema serio. 4 minutos de fragmento que os he puesto de audio que me parecen increíbles, que todos los profesionales lo deberían escuchar, que los pacientes lo deberíamos tener en cuenta, porque es la realidad que ven en consulta. La celiaquía es mucho más que un problema digestivo, es una enfermedad autoinmune y es, como dice la doctora Camino Díaz, es multisistémica. Entonces, bueno, necesitamos un diagnóstico, necesitamos estar seguros del problema real, de lo que está ocasionando todo esto, y necesitamos saber las consecuencias de no hacer las cosas bien, conocer bien el tratamiento y hacer las cosas correctamente, porque todas estas enfermedades asociadas de las que ha hablado la doctora Camino Díaz no solo están en las guías, no solo están en los manuales, sino que están en la realidad. Y yo no soy sanitaria, siempre insisto en este tema, yo soy periodista, soy técnico en seguridad alimentaria y soy celíaca desde hace muchos años, pero constantemente estoy en comunicación con pacientes y te encuentras casos que realmente te ponen la piel de gallina. Gente muy joven con una osteopenia, gente que tiene enfermedad celíaca pero que ha sido diagnosticada después de un Hashimoto y una diabetes tipo 1 y eso merma mucho su calidad de vida, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, pues simplemente que sepamos, ¿no? que un diagnóstico de enfermedad celíaca es algo complejo a veces, pero que necesitamos estar seguros para hacer las cosas realmente bien y necesitamos, una vez que nos llega ese diagnóstico, aprender a hacer las cosas bien y estar siempre en manos de profesionales. Lo explica muy bien la doctora Camino Díaz. Ya os digo, cuando escuchas estos 4 minutos dices, ¿cómo no va a ser el más escuchado de la temporada? ¿Cómo no va a estar en lo más alto? Es una maravilla y yo esta semana que lo he vuelto a escuchar y lo he escuchado varias veces
para intentar extraer algunas cositas que me interesaban, ¿no? Que destacar en este programa especial. Había momentos en los que decía que se me ponía la piel de gallina, ¿no? Que digo, ojalá hubiese más doctoras Camilo Díaz por todas partes, porque, bueno, pues su implicación al final redunda, ¿no? En un beneficio para el paciente, y yo creo que ahí es donde se ve la verdadera vocación de los profesionales. Afortunadamente, cada vez son más los profesionales que se actualizan en enfermedad celíaca y que nos ayudan a los pacientes a llegar a ese diagnóstico, a entender el tratamiento y hacer las cosas bien para recuperar nuestra salud, que de eso se trata, ¿no? Así que, bueno, ahí os lo dejo. Lo habéis elegido vosotros, los más de 6.000 suscriptores de Onda Felicidad. Por cierto, que no os he dejado enlaces en el chat de Twitch, pero estamos en todas las plataformas. Seguidnos, porque a mí eso me motiva mucho. Yo sé que hay muchas escuchas, pero el tema de los suscriptores es como guay, porque, oye, esta persona está interesada en el contenido que voy a generar la semana que viene. Y también, pues, oye, si nos seguís aquí en Twitch, pues fenomenal, porque está siendo una experiencia y una aventura muy chula, así que os lo agradezco mucho. Me queda poco que contaros, porque os lo han contado estos 5 cracks, en este caso de la salud y de la atención médica, que son maravillosos. Hemos tenido al doctor Cebolla, al doctor Santos Santolaria, a la doctora Esteban, a Marina Rodríguez de Gastropsique y a la doctora Camino Díaz. Aunque este es un podcast en directo, se está grabando para subirlo también a todas las plataformas en las que estamos habitualmente, y también va a ir acompañado de sus notas con enlaces a todo esto de lo que hemos estado hablando, ¿vale? También contactos directos con estos 5 profesionales maravillosos que, ya os digo, ha sido lo más escuchado de esta temporada, en la que ha habido muchísimas escuchas, y de verdad que no os imagináis lo agradecida que estoy a todos y cada uno de los que le dais clic a Onda Felicidad para escuchar el programa que sea. Me queda poco ya que contaros, como os decía, nada más que, bueno, pues eso, dar también las gracias a todos los invitados que nos han acompañado no solo esta temporada, sino las temporadas anteriores. Sí, siempre digo, ¿no?, que yo los primeros programas no los he vuelto a escuchar porque, bueno, pues la forma de grabar, la forma el miedo escénico, ¿no?, de estoy delante de un micro yo sola. Ya os he dicho que yo he hecho radio más veces, pero siempre acompañada, ¿no?, siempre en un segundo plano, entonces pasar al protagonismo da un poco de miedo, pero hay programas muy interesantes desde el primer capítulo y sobre todo, bueno, pues que tengo que agradecer la generosidad de cada una de las personas que me ha dicho que sí a una entrevista, porque igual que os digo una cosa, os digo la otra. Ha habido personas que me han dicho que no les interesa porque no tengo más que 30.000 seguidores en Instagram, tal cual os lo digo. Bueno, pues yo qué sé, no pasa nada. Yo seguiré entrevistando a todo aquel que tenga a bien estar un ratito conmigo y ayudarnos a los pacientes a entender más aspectos de nuestra vida y de nuestra salud y de cómo trabajar para recuperarla. Descansamos unas semanitas, bueno, no, unas semanitas no, descansamos un par de meses. Estamos ahora mismo a finales de julio, volvemos a finales de septiembre con la temporada número 4 de Onda Felicidad, con algún que otro cambio, con las mismas ganas de seguir divulgando y seguir informando, y con una entrevista ya grabada, que esto para mí es todo un récord, porque como tengo tantas cosas que hacer, pues a veces voy muy pillada grabando y emitiendo, y en esta ocasión tenemos ya el episodio 83 grabado con una doctora especialista en digestivo que nos va a hablar de otras patologías que pueden acompañar a la enfermedad celíaca y que muchas veces no se mira hacia ellas, pensamos que todo es celiaquía y ya está. Ahí lo dejo, yo ya he dado un adelanto. Lo dicho, durante estos 2 meses la actividad va a continuar en Felicidad, ¿vale? Vamos a seguir en las redes, ahí tenéis nuestro Instagram, seguidnos, felicidad_singlu. Vamos a seguir trabajando en nuestra newsletter de los domingos, que va a seguir llegando incluso en verano, a veces con entrevistones, otras veces pues con consejos, otras veces con recomendaciones de restaurantes, bueno, un poquito de todo para suscribiros. Además os lleváis un regalito, felicidad.net/inclinada, un _regalo, os llega un regalo y os llega información nuestra todos los domingos, y el podcast lo podéis escuchar en todos los canales, ¿vale? Además sigue activa la Escuela Felicidad, donde tenemos
webinars, donde tenemos cursos. De hecho, el 27 de julio hay un nuevo webinar gratuito para todo el mundo que se quiera apuntar sobre etiquetado sin gluten. Entrad en la web, buscar webinar o buscar... entráis en felicidad.net, buscáis webinar y ahí os va a aparecer el webinar del 27 de julio. También lo encontráis en nuestras redes, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos los valientes que os habéis comido casi 2 horas de programa en riguroso directo, que no la he liado de momento, cruzamos los dedos que ya me queda poquito. Muchas gracias por acompañarnos en este directo en Twitch y muchísimas gracias a los que, bueno, pues estáis ahí desde el primer día en las redes, en la web, en la newsletter, en todas partes. Y de nuevo, pues muchísimas gracias a todos los profesionales que hacen posible que yo siga emitiendo Onda Felicidad todos los viernes por la mañana en las redes, en las plataformas de podcast y también cada vez más en Twitch. Así que mil gracias por estar ahí, suscribiros, seguidnos en todas partes, que eso es motivación de la buena. Feliz verano a todos y volvemos en septiembre. En Twitch un poquito antes, en el podcast en septiembre.